Soy el pastor Luis Ramón Ocaña Jiménez y esta hermosa congregación se llama Unidad Cristiana Adonai, uno en Cristo el Señor. Y desde aquí, desde Veracruz, les enviamos una gran bendición para usted y toda la familia. Los que nos están escuchando desde este momento, los que van a escuchar después, comparta esta palabra, porque esta palabra es para usted, es para su familia, es para que este mundo tenga buenas noticias del único que da buenas noticias, que se llama Jesucristo. Así que vamos a hablar acerca de unidad y nosotros nos llamamos Unidad Cristiana Adonai porque tiene una misión y una visión. Tenemos la unidad en Cristo, es decir, uno en Cristo, el Señor. Adonai quiere decir Señor en hebreo. Y por eso este mes estamos celebrando nuestro 22 aniversario desde aquel 24 de marzo del 2002. Y si, por favor, ¿quién está ahí, Sammy o Michelle? 24 de marzo de 2024, pero todo el mes vamos a estar celebrando gozosamente el 22 aniversario de lo que el Señor hace. Así que si nos llamamos unidad, vamos a empezar por lo primero. Vamos a empezar a hablar de la unidad, de qué consiste la unidad, de qué se trata la unidad de parte de Dios. Y bueno, vamos a la Biblia. Vamos al texto que nos dio el Señor, o que me dio el Señor para antes de iniciar en la iglesia. ¿Y por qué nos llamamos Unidad Cristiana Adonai? Todo se basó en este texto que les voy a mencionar. Pero empieza en Juan 17:21. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para que qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Vamos a usar nuestra inteligencia, que es bastante la de ustedes, mejor que la mía, y vamos a escudriñar la escritura. Dice Jesús que así como Él es en el Padre y son uno, dice que también ellos, los creyentes, los que han creído en Dios, los que han creído en Jesús, sean uno en el Señor. ¿Para qué? Tiene un fin maravilloso, un fin divino, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué? Porque siendo va usted a una congregación de cristianos, una reunión de cristianos, cristianos de veras, y esos cristianos, siendo tan diferentes, pueden tener en común su fe, pueden tener en común un objetivo, pueden tener en común muchas cosas, y eso solamente lo logra el Señor. No es de buenos amigos, buenas amigas, no es un club social, eso cualquiera lo puede hacer, sino la unidad va más allá. La unidad no es una juntitis, la unidad no es una reunión nada más, no es porque me caes bien. La unidad va más allá y lo que vamos a estar hablando todo en este mes. Y dice el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado. O sea que ya la dio. ¿Para qué? Para que sean uno. O sea, no va a ser un mero esfuerzo humano. No voy a estar esforzando porque que me cae gordo, me caiga bien. A lo mejor en la carne me sigue cayendo gordo, pero en el espíritu es como tú vas a entender lo que es ser uno, haciendo a un lado las diferencias, ya lo vimos eso. Así como nosotros somos uno. Y el versículo maravilloso que Dios me dio antes de empezar aquel 24 de marzo, era como un noviembre, sí, noviembre del 2001, en un cuartito, ahí solito, en Comalcalco, Tabasco, empezó a hablar el Señor. Y después aquí, enfrente, ahí en el malecón, también el Señor me dio todo lo que iba a empezar y hacia dónde iba a ir. Y le dije, amén. Dice, yo en ellos y tú en mí. ¿Para qué? Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. El mundo va a conocer a Cristo si ve un cuerpo que está bien unido, que se ayuda mutuamente, que está bien coordinado. ¿Por qué? Porque se sujeta a la cabeza y la cabeza es Jesús. Decimos amén. Entonces, cuando ven un cuerpo así, el cuerpo de creyentes, la congregación, pues, entonces la gente dice, ahí hay algo diferente, ahí hay algo que está ocurriendo, porque no es un mero esfuerzo humano, no es para que me caigas bien, sino para que aprendamos a respetarnos, a honrarnos, a soportarnos, a perdonarnos y a amarnos. En ese proceso el Señor nos lleva.
para que entonces el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. No tenga ninguna duda de que Cristo le ama. ¿Alguno tiene duda de que Cristo le ama? No. Si tiene duda por WhatsApp me manda. Yo sí tengo duda. Con todo gusto yo le respondo. Es una duda que es accesible, se vale cuando no conozco al Señor. Si yo he oído hablar de Jesús, pero no lo conozco, tengo todas las dudas. Y cuando lo conozco, empiezo a disipar las dudas. A menos que tú conozcas a una persona, es como se te quitan las dudas. Por eso es importante entender lo que significa conocer a Dios, conocer a Jesús, conocerlo a través de su palabra, escudriñar su palabra, aprender de su palabra, meterte en el espíritu de la palabra, la revelación del Espíritu Santo a tu vida por medio de la palabra, y entonces dices, wow, esto no tiene nada que ver con lo que el mundo me está enseñando. Esto es personal. Esto es algo que Dios tiene para mí. Y empiezas a deleitarte en esa unión, en esa unidad con el Señor. Así que mira, la unidad en un ambiente de gloria, o sea, un ambiente cristiano, es la que nos permite una comunión, o sea, en común, verdadera con Cristo, la cual no es mecánica, no es del mundo, sino que es algo divino. Lo que estamos viviendo aquí es divino. La unidad que tenemos es divina, no es del hombre, no es un esfuerzo de hombre. Entonces, ser uno significará, de aquí en adelante, el compartir un mismo fin. La familia lo estamos haciendo, amén, en casa. La iglesia lo hacemos cuantas veces podamos tener oportunidad y cada uno de nosotros en Cristo es igual a uno, porque estamos yendo enseñados continuamente a tener una relación personal con Cristo y Cristo en nosotros. Y todos los días lo decimos, en Cristo, con Cristo y Cristo en nosotros. De tal manera que nuestra vida es cristocéntrica. Cristo es el que va a hacer la transformación en nuestro ser. No el mero conocimiento, no el mero esfuerzo, no lo que yo crea, no lo que yo piense, no lo que es mi cualidad, sino Cristo en nosotros. El que convierte cristianos se llama Cristo, no la iglesia en sí. Entonces, una definición de unidad es la propiedad de todo ser en virtud de la cual no puede ser dividido sin que se altere o destruya su esencia. Si nos ponemos de acuerdo en algo para hacernos ahorita, por ejemplo, lo que estamos haciendo de principios y valores, es que todos estemos de acuerdo en estar haciendo eso. No exactamente igual, pero tenemos una esencia, los principios y valores en familia y desde mi familia. Decimos amén. Cada uno con sus respectivas diferencias, cada uno con sus respectivas comunidades, pero estamos de acuerdo en hacer algo. Y no cada quien anda por su lado. Eso no es unidad. Pero cuando lo hacemos de esa manera, y lo comprobé hace un momento en la reunión que tuve con líderes, se ve la conjunción, se ve la comunidad, se ve el acuerdo, se ve cómo va haciendo el Señor su obra a través de cada familia y de lo que está por hacer. Así que, en otras palabras, y refiriéndonos a nosotros como cuerpo de Cristo, a menos que me destruyan, o que nos destruyan, o dejemos de tener a Cristo en nuestros corazones, dejaremos de constituir un solo cuerpo. O sea, tenemos que entender eso, que cuando estamos en Cristo y tenemos una congregación a la cual pertenecemos, tenemos que tener el sentido de pertenencia para tener esa unidad y funcionar como cuerpo. Recuerda que el cuerpo es cabeza, tronco y extremidades, así nos lo enseñan en la primaria, ¿verdad? Y tiene diferentes órganos, tiene diferentes sistemas, tiene diferentes aparatos, tiene diferentes funciones. Cada uno de nosotros ya viene con una función elegida de parte de Dios. Cuando son encaminados a distinguirla, a conocerla y a distinguirla y ver qué es lo que tiene para nosotros el Señor, y lo ponemos a funcionar, imagínense ese cuerpo cómo se va fortaleciendo. Si yo sé que tengo un brazo derecho, soy derecho, y este brazo me sirve para cargar cosas, me lo hizo fuerte el Señor. Entonces yo empiezo a ejercitar mi brazo y empiezo a cargar cada vez más peso y más peso y más peso. Bueno, yo soy el cargador con el brazo derecho. Pero si yo no lo hago, entonces el cuerpo está desnivelado, porque el que tiene que cargar el peso es el brazo derecho.
y no tiene menos importancia que el brazo izquierdo, que el corazón o cualquier órgano. Si el brazo derecho no funciona, el cuerpo está limitado. Si un miembro de la congregación o si un miembro del cuerpo de Cristo todavía no funciona, el cuerpo está trabajando, no sé, al 50%, al 60%, al 80%. La idea es que trabajemos nosotros como cuerpo al 100% y entendamos lo que es la unidad. Igual en tu casa, en tu familia. En tu familia hay un orden también de parte de Dios. Hay un esposo, una esposa y unos hijos. Papá, mamá, hijos. Y también hay un orden de parte de Dios. Y ese orden también lo vamos a ver más adelante. La unidad en la familia se tiene que dar. Cada quien tiene una función. Y por eso hay que conocer la función que me toca hacer dentro de mi casa. He hablado aquí ya con matrimonio durante muchos años y recientemente toqué los principios del matrimonio para que nos enteremos de qué se trata el matrimonio, nos enteremos qué hace el esposo, qué hace la esposa y también vamos a ver a los hijos para que los hijos conozcan de qué se trata ser hijo. Si todos conocemos nuestro trabajo y lo hacemos, esa es unidad. Decimos amén. Y entonces el cuerpo trabaja. Vuelvo a lo mismo, si la pierna derecha no sabe qué hacer, imagínese usted caminando con la pierna derecha toda paralizada. Qué terrible, ¿verdad? Entonces, el efecto contrario a la unidad, lo tengo que mencionar, lo podemos observar, porque usted lo tiene que detectar, ¿eh? Tiene que detectarlo entre usted y Cristo, en su familia y en esta congregación. La unidad es lo ideal para que funcionemos de acuerdo a Dios. Eso está entendido, ¿verdad? Pero lo contrario a la unidad, usted lo tiene que detectar para trabajar en eso. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma cae. Lucas 11:17. Si en una casa papá y mamá no se ponen de acuerdo, está dividido. El matrimonio, si no se ponen de acuerdo, está dividido. Y si está dividido, ¿qué pasa? Es asolado. Es decir, le caen todas las tragedias habidas y por haber. Y le echan la culpa a Dios. Pero no es por ahí. Si los papás y los hijos no se llevan, o entre hermanos no se llevan, quiere decir que está dividido y va a ser asolado. Y si sigue dividido, va a caer esa casa, va a caer ese matrimonio, va a caer esa relación con los hijos, va a caer esa relación entre hermanos, porque hay división. ¿Ves la importancia de la unidad? Desde casa la tenemos que vigilar. Y si está pasando algo ahí, si hay una fisura, hay una fractura en mi relación, usted por favor empiece a observar, empiece a reflexionar y empiece a contestarse. ¿Estoy dividido con Cristo? ¿Está dividido mi matrimonio? ¿Está dividido mi casa? ¿Cómo está? Porque esto ya es de atender desde hoy en la unidad con el Espíritu Santo para que esa unidad se dé desde mi casa y de ahí para todas las naciones. Si no entendemos el orden de Dios, vamos a hacer cosas de Dios. ¿Me entiende? Si no amamos a Dios, vamos a amar las cosas de Dios. No es lo mismo hacer cosas cristianas que ser cristiano. ¿Sí me estoy entendiendo? Así que tenemos que tener en primer lugar esa unidad con Cristo. Y de ahí procurar la unidad en la familia. Y por eso tenemos ya varios años trabajando con la familia, vamos a seguir trabajando con la familia. Y cada vez que consolidemos más familias, entonces vamos a consolidar más a nuestra sociedad, dando el ejemplo de Jesucristo en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo lograr la unidad? Primero, usemos la palabra de autoridad. Ahorita vamos a ver por qué digo que usemos la palabra de autoridad. Dice Lucas 4:32. Se admiraban de su doctrina, porque su palabra era ¿qué? Con autoridad. Tiene que haber autoridad en nuestras palabras, pero no cualquier autoridad, ¿eh? Para que convenzamos, para que cuando tengamos ese poder de convocatoria sea con autoridad de parte de Dios. Todo empieza con la autoridad. Si no hay autoridad, por más que hagas cosas, por más
trajes que te pongas o invites al restaurante tal o X cosa, no se va a dar. Necesitas autoridad en tu persona. Y esa autoridad, como dice aquí, la tenemos que entender de dónde viene. Quien tiene autoridad posee algo que en verdad le pertenece. Si tú tienes autoridad sobre algo, tú sabes que te pertenece a ese algo, tiene sentido de pertenencia a ese algo. Y además le da el poder sobre alguna cuestión específica. Tú eres papá, tienes que tener autoridad en tu familia. Eres mamá, tienes que tener autoridad en tu familia. Eres hijo, también tienes que tener autoridad en tu familia. Eres familia, tienes que tener autoridad como familia. ¿Para qué? Para que se produzca la unidad en relación con Dios. La unidad se produce porque hay una autoridad de parte de Dios. Esa autoridad te la da Dios si tú tienes relación con Él. Y cuando tú tienes relación con Él, tú no tienes dificultad para ponerte de acuerdo en tu casa, con tu familia. Pero si no hay autoridad, si hay la del mundo, entonces o bien naces por imposición o de plano ya abandonaste el barco. Ya dejaste de ser y te envuelves con mil justificaciones de que ya hiciste todo, de que ya pagaste todo, que te certificaste todo, que eres superwoman o superman. Y Dios te va a preguntar, ¿what? O sea que yo estoy mal. Capte, por favor, la palabra de Dios. Así que para hablar y convencer a un grupo de personas a que trabajen para lograr un solo objetivo, necesitas hacerlo con autoridad. Para lograr que su familia se convenza de Cristo, tienes que tener una autoridad más allá del mundo, la autoridad de Jesús. Para que cuando hables, hables con autoridad. No es regañar, no es imponer, no es recitar la Biblia, es hablar con autoridad. Así como en el ejército dice al soldado, el general dice, ve y viene, vete y se va. Esa es autoridad del mundo. Pero cuando es autoridad de Dios y tienes algo que tratar con tu familia y tú dices, vengan y vienen y vamos a hacer esto y lo hacen. Y se ponen de acuerdo, ¿por qué? Porque hay autoridad en ti de lo que vas a decir. Porque no viene de parte tuya, sino viene de parte de Dios. Y entonces tú no te detienes con cosas que son del mundo. Eso se define rápido porque te dejas vencer. Pues es que ni modo. Es que es mi hijo. Es que es mi esposo. Es que mi esposa. Mira, así no le vas a hacer convencimiento a Dios. Dios te da autoridad si tú la tomas. Y cuando tú la tomas, haces lo correcto en tu casa y con los tuyos. No solamente lo bueno, lo correcto. Y hablas con corrección. Y hablas con autoridad. Y hablas la verdad. Eso es lo que hace unidad. Pero si eres así blandito, ay, pues es que no sé, ay, es que yo creo que a mí no se me da. No, es que mejor le hago por aquí. Bueno, me la llevo despacito. No, no sé que se vaya a enojar. No, no sé que vaya a pasar esto. Eso no es autoridad. ¿O acaso Jesús así lo hizo? ¿Cómo empezó Jesús? Arrepiéntanse. Lo dijo, buena onda, muchachos, miren, aquí vengo con ustedes. Va directo de la cabeza. Autoridad. Por eso la gente se maravillaba de oírlo. Dice, habla cosas de Dios, pero aquellos también hablan cosas de Dios, pero hay una gran diferencia. Se siente diferente, se escucha diferente, atrae diferente, porque hay autoridad. En tu familia tienes que tener autoridad, en la iglesia tienes que tener autoridad, sobre todo autoridad en la iglesia para todo lo espiritual de parte de Dios. Entonces, ¿qué o quién nos da esa autoridad? Bueno, dice en el versículo 36, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. ¿Cómo le hace Jesús? Que le dice al espíritu inmundo, sal y se va. Y veo aquel que hace shows y grita y tira al suelo y salta y todo. Y aquel sigue endemoniado. ¿Cómo le hace? ¿Cuál es la diferencia? Pues que hay una autoridad divina y hay una autoridad del mundo. Esa es la diferencia. Pero ¿quién le daba la autoridad al Señor Jesucristo? El Padre le daba la autoridad. Jesús nos enseñó, y ya lo hemos oído, que lo que él escuchaba de su Padre es lo que hablaba. Palabra de autoridad.
Lo que él veía hacer al Padre, eso mismo hacían. De tal manera que no hacías su voluntad, sino una voluntad superior. Y cuando haces una voluntad superior, buena, correcta y perfecta, que es la de Dios, los resultados son buenos, correctos y perfectos en tu vida. Porque lo estás haciendo con autoridad. ¿Quieres unidad en tu familia? ¿Quién quiere autoridad en su familia? Entonces vamos a lograr la unidad. Pero con la autoridad de Dios. No con mi autoridad solamente, con la autoridad de Dios. Es decir, mira, el Señor Jesús tenía el poder legítimo para hacer esas maravillas. ¿A quién le pertenecen las almas? ¿A Unidad Cristiana Donal? ¿Al pastor Ocaña? No, le pertenecen a Dios. Ustedes le pertenecen a Dios. Yo le pertenezco a Dios. ¿De quién es este changarro? De Dios. A Él le pertenece todo. Entonces, que Él sea el que ordene tu vida. Si alguno habla, por eso, fíjense este texto, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y cada vez más la iglesia estoy capacitándola para que ore la palabra de Dios. No es repetir la palabra de Dios, no es repetir textos, es hablar la palabra de Dios. El Señor está comprometido con su palabra. Y cuando tú hablas la palabra de Dios, entonces hay autoridad. Porque lo estás haciendo con su palabra, con su voluntad, con su autoridad. Entonces dice, mira, cuando vas a hablar en casa, cuando vas a hablar en la iglesia, cuando vas a hablar de cosas importantes, mira, no lo hables con solamente un esfuerzo humano, hazlo con la autoridad de Dios. Habla las palabras de Dios. Y no, vuelvo a insistir, no es estar repitiendo textos, no es estar repitiendo lo que dice la Biblia, más bien lo que ha dicho y ha hecho Cristo en tu corazón. Y eso es lo que sale de tu boca. Si alguno ministra, si alguno sirve, sirva conforme al poder que Dios da. Cada servidor tiene que hacerlo conforme al poder que Dios da. Y entonces tu servicio a Dios para servir al prójimo sale excelente. Lo haces con excelencia. No, no eres quejólogo. Ay, es que tengo que hacer eso. Es que ahora me toca la puerta. Es que ahora me toca el timbre. Ahora me toca ya. Ahora me toca. No. No eres quejólogo. Al contrario, dices, gracias Señor por darme la oportunidad de servirte. Y te voy a servir con excelencia. Si alguno sirve, sírvale como le sirviera a Dios. Con todo su corazón, con toda su entereza, con toda su fuerza, con todas sus ganas. Sirva al Señor. Por eso es que estamos creciendo y madurando, porque lo estamos haciendo de acuerdo a Dios. Entonces, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. En todo. A quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 1 Pedro 4:11. Eso nos dice la Escritura. Ahora, debemos establecer esa diferencia entre la autoridad terrenal y la que proviene de Dios. Les decía hace un momento. La que se da en el mundo generalmente es impuesta. Te toca por escalafón. Tú eres el jefe, tú eres el gerente, te toca por méritos, te toca por palancas. Es impuesta de alguna manera. Y esa que es impuesta, ocurre esto. Todo lo que es impuesto finalmente cae. A nadie nos gusta que nos impongan las cosas. Y cuando nos las imponen, lo hacemos forzados. Pero llega un momento en que nadie aguanta y dice, aquí lo dejo. Eso es lo que viene del mundo. Esa autoridad que viene del mundo. Dicen, tú eres el jefe y tú mandas y tú dices y tú haces. Y vuelves a imponer tú a los demás. Y esa imposición a nadie va a agradar, a nadie va a acomodar, ni va a lograr la unidad. Tal vez lo hacen porque tienen que hacerlo, pero no lo hacen en unidad. En cambio, la autoridad de Dios es eterna, edifica, alienta. ¿Sí? Alguien con autoridad de Dios dice, órale, mira, siempre ve el punto bueno. Y el punto malo, dice, pero ¿sabes qué? Podrías mejorar haciendo esto. El que es del mundo, el jefe, mira, esto lo hiciste mal, esto también lo hiciste mal, aquello también lo hiciste mal. Todo está mal. Y todo es desmotivación, y todo es desaliento, y todo es frustración. Es imposición además de que tienes que hacer algo. Pero cuando viene la autoridad de parte de Dios,
Es una autoridad que alienta hasta cuando te corrige. Dios te alienta. Ahorita me acordé. En los peores momentos, Dios no pierde el tiempo. Él quiere que seas mejor. Y en la terapia intensiva me corrigió, me empezó a corregir. ¿Cuál era el pensamiento humano? Señor, sáname, aquí salgo corriendo para que vean la obra milagrosa que... Digo, no, te voy a hacer 3 preguntas. Y reprobé. Pero con amor, con autoridad. Me alentó y por eso estoy vivo. ¿Qué más hace? Convence por sí mismo. O sea, no necesita estar diciendo, mira, manita, mira, por favor, háganlo. Bueno, algunas veces tengo que hacerlo así, pero bueno, eso, quítenlo. Pero cuando es autoridad divina, es sale y vienes. Hagan y hacen. Entonces, no obligan, causa la sensación de bienestar. Y todo ello atrae la atención y la completa disposición de quien lo está recibiendo. ¿Qué está ocurriendo en las comunidades sanas? Nada ha sido impuesto. Sus invitados no han sido por imposición que vayan. Y cuando van, se gozan, tienen un buen momento. Algunos ya van a crecer, algunos van a seguir, algunos van a tener ya las semillas sembradas, no sé. Pero lo están haciendo con la autoridad que Dios da, no con la humana. La humana te dice, oye, tienes que tener tanta gente para tal fecha. Y ahí los traes para allá. Y te estresas porque no hay 10, nada más tienes uno. Ya estás por allá y por acá y todo estresado. Sirve a Dios. Sirve a Dios. Y después que sirvas a Dios, entonces sí, sirve a tu prójimo. Lo que sale de tu boca lleva un poder que legítimamente te pertenece y que es manifiesta. Esa autoridad. Esto es una realidad. Cuando viene de parte de Dios, hay poder en esa palabra. Por eso se maravillaba aquella gente. Por eso el demonio salía de volada. Si era una de sal, sal, eres sano. A ver, escupió en lodo, digo, en tierra lo hizo lodo, se lo puso en los ojos, lávate y fue sano de los ojos. Dime, ¿qué hizo Jesús? Tenía autoridad. Y cuando tú tienes la autoridad divina, hablas, dices la palabra de Dios en el nombre de Jesús, quiere decir en su palabra, en su compromiso, en su promesa, en su divino poder, en su autoridad es lo que estoy haciendo. Y entonces cuando tienes esa convicción y vives esa realidad, los resultados vienen a tu vida. Cuando empleas una palabra de autoridad, el resultado de ella causará la unidad entre quienes la oyen, pues esta palabra significará siempre vida. Que tu palabra signifique vida, no incomodidad. Bueno, sí, a veces, o muchas veces, todos los días necesitamos esa incomodidad para corregirnos y aceptar la incomodidad para ser corregidos y ser honestos y ser íntegros. Cuando viene una enseñanza, digo, pues yo la verdad es que no lo estoy haciendo así. O pretendía hacerlo así, pero la verdad no llego todavía a ese nivel. ¿Y qué te va a quitar? Nada, al contrario. Vas a abrir tu mente y tu corazón para aceptar la ayuda de parte de Dios. Pero si dices que todo está bien, entonces dice Dios, ya no tengo nada que hacer aquí. Y nosotros somos seres necesitados permanentemente, porque somos creados, no increados. Necesitamos siempre la vida de parte de Dios. Así que tengamos esa palabra. Número 2, necesitamos ser capacitados para la obra de esa unidad. No es así nada más de que ya tengo el Espíritu Santo y ahora qué hago. Y ya tengo una palabra de autoridad, pero ahora ¿cómo hago? Necesitamos algo de parte de Dios que nos capacite para la obra. Salud. Él nos reparte sus dones para este fin. ¿Para qué? Para lograr esa autoridad y esa unidad. De tal manera que cada miembro, cada persona, tendrá una función diferente que servirá para la ayuda mutua, lo cual constituye la consecución de la unidad. Es lo que les comentábamos hace un momento. Veamos como cuerpo. Cada uno es un diferente miembro y cada miembro tiene una diferente función. Si lo hacemos coordinadamente con la cabeza, ordenadamente con la cabeza, de acuerdo al plan de la cabeza, conseguimos esa ayuda mutua, nos ponemos de acuerdo, aunque seamos diferentes.
en el cuerpo, en la iglesia, en tu familia, lograr la unidad, mucho depende de esto que estamos escuchando. Dice, pero en Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, que también vamos a hablar más adelante de la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. De acuerdo con voluntad. ¿Qué tanto medirá Cristo? ¿Qué tanto medirá el don de Cristo? Es infinito. Y dice el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio que dones a los hombres. ¿Quién? Jesús. Ya los dio. También incluye la unidad basada en una buena organización. ¿A qué me refiero? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estas diferencias que trabajan en un bien común se llama unidad. Y hemos entendido que cada uno tiene una diferente forma de servir. Y en cada manera de servir, el Señor te da dones, capacidades para poder servir con excelencia en lo que te toca servir. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes, los que el Señor nos aparta del pecado. Si nos dejamos, ¿verdad? Si nos dejamos, nos vamos apartando más del pecado. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, los dones son dados a cada uno de nosotros. Cuando los ponemos en función de acuerdo a Él, entonces vamos a perfeccionarnos, pero no nosotros mismos solamente, sino vamos a perfeccionarnos para la obra del servicio que estamos nosotros haciendo de parte de Dios, para que todos crezcan. Cuando tú mejoras, tienes la intención de que mejoren los demás. No te quedas con tu mejora tú mismo. Dios dice así, Él te da este don, Él te mejora tu vida, te da la capacidad para que cumplas con excelencia tu ministerio, pero al cumplir con excelencia tú estás sirviendo a los demás. Dijo Jesús, el que quiera ser el mayor, que sirva a todos. Así que bueno, quiero ser el mayor, vamos a servir todos y a todos. Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es una congregación que está entendiendo, se está capacitando, está aplicando esta palabra, está viendo cuál don tiene, en qué ministerio tiene que trabajar, y todo lo hace para la gloria de Dios, y entonces ves un exponencial crecimiento, no solo en lo individual, sino también en lo congregacional, empezando por lo familiar. La familia, recuerda, es lo más importante. Entonces, nadie podrá usarlos jamás a su voluntad. No se trata de usarlos a como tú dices, tú vas a sanar, tienes el don de sanidades y vas a sanar a quien tú dices. No, tiene que ser a voluntad de quien lo dio. Solo el Espíritu Santo puede poseerlos de manera absoluta y manifestarlos a través de los creyentes en los que habita. Es el Espíritu Santo el que habita en ti, y si tú te pones en relación con Él y le haces caso a su voluntad, tú lo vas a usar de acuerdo a su voluntad. Y entonces te evitas el tener ese problema del protagonismo, el problema de la vanagloria, el problema de decir yo soy el que lo hago, vengan a mí, y te olvides de darle la gloria a Dios. Dios te va a llevar a donde Él te necesita, no donde tú necesites. Decimos amén. Por eso cuando tienes algo de Él, ¿a quién le pertenece? A Él. ¿Quién tiene la autoridad para hacerlo o ejercerlo? Él. Entonces tú tienes que pedirle permiso a Él, tienes que preguntarle el cómo usar ese don, cómo usar ese talento que te dio desde el nacimiento. Los dones nunca pueden suplantar la palabra de Dios, nuestra autoridad más alta. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es Dios. Entonces, el mero don, o sea, la manifestación, no puede suplantar a lo que es la palabra, lo que es Dios. ¿Sí me estoy explicando? No, no es separar tu don y yo lo hago como quiero, no. Siempre va a estar el dueño del don, que es Dios. Entonces, a Él le tienes que preguntar para ver cómo lo puedes usar, en quién lo debes usar, con quién lo debes usar. Hay un principio. ¿Te ayuda a ti en esa obra de perfeccionamiento?
Pero en la medida que vas perfeccionándote, ten cuidado de que muchos se estén perfeccionando a través de tu servicio, a través de que tú estás sirviendo a los demás, a través de que tú estás compartiendo a los demás. No es para beneficio propio solamente, porque si no, entonces caemos en la vanagloria, sino es para servir excelentemente. Entonces, siempre deben ser controlados por la palabra de Dios y hallarse en armonía con Él. Tienes que tener armonía con Jesús, tienes que tener armonía en la oración con el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Vamos a tener esa enseñanza también. No me voy a profundizar ahorita en los dones, cuáles son los dones, entonces los dones. Usted tiene que conocerlos para poder discernir y saber qué don tiene de parte de Dios. Porque lo acabamos de leer. Jesús ya dio, ya repartió conforme a su medida los dones entre los creyentes. ¿Qué tiene que hacer el creyente? Identificarlos por medio del discernimiento espiritual y saber qué don me dio. Y ya estamos entendiendo que ese don lo voy a usar para, sí, me va a perfeccionar, pero también para perfeccionar a los demás, sirviendo a los demás. ¿Queda bien claro eso? Eso nos lleva a la unidad. Número 3, aprender a ponernos de acuerdo. ¿Es difícil ponerse de acuerdo? Bastante difícil, ¿verdad? Tuya, mía, te la presto y no es de nadie. Sí, cada quien quiere tener la razón, cada quien quiere ser el mejor, cada quien, y Dios dice, no, 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 no me han entendido. Primero desaparece tu yo-yo para que pueda entrar yo. Y entrando él sí nos pone de acuerdo. Porque Jesús está en comunión con el Padre y el Espíritu Santo, su palabra. Entonces, si nos ponemos de acuerdo con su palabra, con él, entonces él puede actuar a través de nosotros para ponernos de acuerdo en una sola cosa. A veces queremos hacer demasiadas cosas, pero la palabra nos enseña que no hay tiempo para todo. Nos dice la palabra. Pablo nos puso un ejemplo en un momento dado de su vida. Dijo, una cosa hago. O sea, ya, basta del mil usos. Una cosa hago, la que me dé Dios. Voy a hacer todo lo de atrás, las buenas y las malas, va para atrás. Y me voy a extender, me voy a esforzar intencionadamente hacia lo que Dios ya tiene para mí. Y entonces nos ponemos de acuerdo en una sola cosa. Eso es excelente. Ponte de acuerdo contigo mismo en 2, 3 cosas diarias. ¡Wow! Te vuelves perfecto en eso al cabo de los años. Porque así es como opera el Espíritu Santo en ti. Así que, primero, vamos a aceptar que somos diferentes. Ya no toques diferente al que está al lado de usted. ¿Sí? A ver, véalo bien. ¿Se parecen? Algunos dijeron, gracias a Dios, no. ¿Eh? Somos muy diferentes, bastante diferentes. Imagínense todos igualitos, qué aburrimiento. Dije, no, el Señor no tiene imaginación. Vaya que tiene imaginación. A todos nos hizo diferentes. Somos más de 8,000 millones de habitantes diferentes. Wow, ¿cómo le haces Dios? Mira, se parece casi igualito, decimos, ¿verdad? Pero no son iguales. Ni los gemelos. Tienen un rasgo, tienen una diferencia, algo, la estatura, un detallito, pero iguales no. Ahora, si fueran iguales físicamente, vamos a suponer que fueran iguales físicamente, interiormente no son iguales, porque cada alma es diferente. ¿Y por qué el alma es tan importante? Porque si el alma no está sujetada al espíritu y tu espíritu no está sujetado al Espíritu Santo, el alma hace lo que se le pega la gana con la carne y entonces peca. El alma es la que peca. ¿Ya entendió eso? Entonces, vamos a entender que somos diferentes. Mira, 1 Corintios, vamos a ver estos versículos en el capítulo 12. El 14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino ¿cuántos? Muchos. Ya veo que todos los que son, unos usan lentes, otros no usan lentes, unos tienen canas, otros no tienen canas, unos somos guapos, otros no son feos, en fin. Pero, ay, se me fue. Entonces dice, mas ahora Dios ha colocado, ¿quién ha colocado? Los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿como quién?
Si Él te puso ahí, Él, dices, gloria a Dios, Él me puso aquí. ¿Pero por qué estoy seguro? Bueno, porque he caminado en la capacitación, en el entrenamiento, en la palabra de Dios, estoy orando, estoy intercediendo, estoy dejando de ministrar, sirvo, etcétera, etcétera. Ya vi por dónde me quiere Dios. Y ahí donde me quiere Dios, ahí voy a estar bien firmes. No me tocó de general, me tocó de soldado raza. Éntrale, porque a ti te tocó, a nadie más. Así que cada uno, Él lo pone como Él quiere, siempre y cuando nos dejemos, siempre y cuando conozcamos su voluntad. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Imagínate que el cuerpo fuera panza. Dicen que pastor sin panza no tiene confianza, no da confianza. Yo lo tengo ya chiquita, antes la tenía un poco más abundante el templo, ¿verdad? Pero entonces, imagínate, si todos fuéramos lo mismo, ojo, yo me imagino. El versículo 20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entendamos eso, entendamos eso. Dice, de manera, fíjate, que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Quien quiera hacer la prueba ahorita, machuque un dedo. Y a poco va a decir, ah, es el dedo, te duele todo. ¿Sí? No dice el dedo, vete, todo, te duele todo. Entonces, si alguien padece, todos vamos a la unidad. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque es mi cuerpo. ¿Cómo no me voy a gozar de que el Señor me sanó aquí, que el Señor me sanó acá, que el Señor me hizo tan guapo? No, ¿cómo no me voy a gozar? ¿Cómo no lo voy a hacer? Entonces, tres acciones, tres maneras de lograr ponerse de acuerdo. Son bien sencillas. No les voy a abundar porque las he hablado mucho. Solamente se las voy a mencionar y ustedes ya las conocen. Uno, saber escuchar. Saber escuchar. Por ahí mi hija Karen trae una plática de una capacitación acerca de la comunicación. Está muy buena. Y muchos caemos en diferentes errores porque no sabemos escuchar. ¿Sí? Ha observado a alguien que está hablando y él, sí, sí. Pues sigues hablando. Ajá, sí. Oye, ¿estás en el infierno? Sí, amén. Oye, sí, sí. Eres un tonto, no, hombre, bastante. Nos vemos, manita, manito. ¿Sí han conocido a alguien? Digo de casualidad, ¿eh? Hay que saber escuchar, para ponernos de acuerdo hay que saber escuchar. A ver, déjame escucharte para ver qué opinas, porque nos metemos en nuestro concepto, en nuestra idea, y caemos en el error de no escuchar a la otra persona. Y la otra persona no tiene una mejor idea que la nuestra, pero no queremos escuchar. Y ese es un problema, ¿verdad, psicóloga? ¿Sí? Psicóloga. Estamos llenos de psicólogos también. Número dos, reconocer nuestros errores. ¿A quién le gusta reconocer sus errores? Todos son unos santos. Miren, si los viera el Señor, mira, ya está tomando fotos a todos. Todos pusieron cara de buenos. Ay, no. ¿Verdad? Nos cuesta trabajo reconocer los errores. Oye, no. O sea, termina de decir, ya te está diciendo que no. Y estás viéndolo. Mira, Jimmy, te cruzaste y la pierna. No, y la baja. Entonces, el problema de no reconocer los errores es que nos volvemos necios. Y si nos volvemos necios, no aceptamos ni buscamos ayuda. No corregimos, seguimos haciéndonos daño y escúchenme bien, dañamos a los demás y rompemos la unidad. Rompemos la unidad. Volvemos al cuerpo. Imagínate, tienes una mano chueca y la mano necia. No, yo no estoy chueca. Estás chueca, mira, no puedo agarrar la cubeta. No, no estoy chueca. ¿Sabe cuándo va a agarrar la cubeta? Nunca. Porque la mano izquierda dice que no está chueca. Porque no reconoce que tiene un error. Ni se va a dejar arreglar. ¿Cuántos tienen una mano chueca? ¿Eh?
Número 3, procura tener un alma generosa para con los demás. Generosa, sé generosa, así como Choritas, generosa con las galletas todos los domingos. Y dicen, Chorita, las galletas. Y cuando no vienen las galletas, las reclaman, hagan las galletas. Hay que tener un alma generosa para la obra de Dios. ¿Sí? No sé si ustedes sepan, pero aquí hay Comisión Federal de Electricidad y nos cobra la luz. No sé si ustedes están enterados de eso. Todo esto cuesta. Los recursos cuestan. Pero no estamos invirtiendo en lo material, ¿entienden usted? Estamos invirtiendo en el cuerpo, ¿sí? Es decir, usted es una mano, usted invierte no en su mano, porque a lo mejor la mano, el puro invirtiendo en su mano se vuelve una mano gorda, pero no pasa de ahí, ¿sí? Pero si usted invierte en todo el resto del cuerpo, todo el cuerpo se desarrolla. ¿Ya me entendió? Todavía no, lo todavía con peras y manzanas. Igual usted para servir, sea generoso para servir, sea generoso en todo. Dios, de alguna manera, prueba tu generosidad y prueba a ver qué tanto te estás dejando que tú seas generoso. ¿Cuánto dio el Señor? ¿Cuánto dio el Señor para que tú y yo pudiésemos ser salvos? Todo. Jesús completito. Todo. Él invirtió, fíjate bien lo que voy a decir, invirtió para algo súper grande. La humanidad, su creación. No invirtió en un solo hombre, ¿me entienden? No invirtió solamente en un país, Israel. Invirtió todo por el todo. Porque él dijo, no quiero que nadie se pierda y todos sean salvos. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Entonces cuando entendemos, Señor, a ver, fórmame un corazón generoso, Señor, ya, basta de que, ay, me reservo todo para no servir, no. Sirva, usted tiene un gran potencial. Cada uno de ustedes tiene un gran potencial. Si todos dicen, hey, firmes, ¿qué hago? No me la acabo. No nos la acabamos. ¿Por qué? Porque es edificación para todos. Todos nos edificamos. Dice un cuerpo y un espíritu. Espíritu Santo. Como fuiste llamados también en una misma esperanza, que es Cristo, de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En Cristo, con Cristo y Cristo en todos. Ya descubrió tu chakra. Ya le aprende palmas a Dios. Gloria al Señor. Estas no son elucubraciones mías, esto es de parte de Dios. Así que mira, Jesús 4:6 dice, ¿qué vamos a lograr con todo eso? Vamos a lograr la unidad. Estamos entrando en el tema de la unidad. Ya hablaremos de la unidad en la iglesia, la unidad en Cristo, con Cristo, la unidad en la familia, para lograr esa gran unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Sabe usted que actualmente hay muchísimos problemas en nuestra sociedad? ¿Por qué hay tanto problema en la sociedad? Porque la gente no está acostumbrada a ponerse de acuerdo. Cada quien está luchando por su propia razón. Cada quien lucha por sus propias convicciones. Estamos en tiempo de elecciones ahorita y cada quien trae una fórmula diferente. O a lo mejor parecida o a lo mejor igual. Imagine por un momento, así, nada más pura imaginación, que ahorita en los momentos de elecciones, imagínenla, que todos esos que están al frente de las elecciones, de los partidos, se rindieran a Cristo y dijeran, quiero ser tu voluntad. Quiere decir que ya pasó la tribulación. En serio. Mientras tanto, su cuerpo, su iglesia, tenemos que seguir trabajando para seguir siendo unidad. Este remanente, como hay muchos remanentes en todo el mundo,
son los que tienen la luz encendida en este mundo. Nuestras oraciones suben como incienso y se van a un incensario de oro. Las recoge el Señor y regresa la respuesta, como si fueran relámpagos, truenos, temblores. Eso no lo ves. Pero esos son los milagros que ocurren en ti. ¿Por qué crees que llegaste bien a este lugar hoy? Que subiste un taxi, un camión, y tú metes, voy a estar allá. ¿Quién te cuidó? ¿Quién hizo latir tu corazón? ¿Quién hizo que vieras las cosas? ¿Quién hizo que te diera hambre? ¿Quién hizo que pudieras respirar? Ah, dice Señor. Estoy buscando los grandes detalles, estoy buscando las grandes cosas. Y esos pequeños detalles no los puedo ver. Porque ando, quién sabe en qué tantas cosas. Y eso es lo que ha roto mi unidad contigo. Y eso es lo que rompe la unidad en mi hogar porque ando con tantas cosas. O rompe la unidad aquí en la congregación porque ando con tantas cosas. Cuando sería tan sencillo inclinar mi corazón delante de ti y decirte, tú eres el Señor de mi vida. Pero de verdad, transfórmame, Señor. Transfórmame, ya no quiero ser esa persona que antes era. No tiene nada que ver con el diseño original. Yo quiero ser tu diseño original aquí en la tierra. Y entonces voy a poder ver esa palabra, toda esa palabra cumplida en ti. Y no es porque yo sea esto o lo otro, simplemente porque soy tu creación, te he creído y te he aceptado como mi Señor, tu suficiente y único Salvador. ¿Quiere usted perfección en su vida? ¿Quiere usted unidad en su vida con el Señor? ¿Quiere usted unidad en su familia? Unidad en la congregación, unidad donde quiera que usted se plante. Hoy es un buen día para empezar a trabajar por esa unidad. Depende de tu decisión el día de hoy. Sé que entendiste, me queda claro. Y no porque ya sea muy bueno, el bueno es el Señor. Ahora basta una respuesta tuya a Dios. Tú le vas a dar una respuesta a Dios. Porque te estoy preparando también para que cuando entremos en la Semana Santa, en ese viernes, tú le vas a hablar a la cruz. ¡Wow! Tú le vas a hablar a la cruz. ¿Qué le vas a decir? Es que no. Te vas a quedar así, no sabes cómo pretextar. Pero te digo una solución. Cuando te sientas así, cuando estés así, híncate, hinca tu corazón y dile perdóname, Señor, por ser un necio o una necia, por alguien indiferente, por alguien que te cambió a ti por el mundo, por alguien que no quiero dejar de ser o quería dejar de ser. Ya no quiero más ser esa persona. Si tú me estás hablando de la unidad y quiero la unidad en mi familia y quiero la unidad en esta sociedad, primero tengo que tener unidad contigo. Decimos amén. Y quiero inclinarme, Señor, humildemente y dejar que tú seas verdaderamente mi Señor, no de labios, sino de hechos en mi vida. Tener que estar delante de Dios así y decirle, Señor, qué tonto he sido. ¿Cómo pretendí yo saber esto o pretender aquello? Tuve que llegar a este momento, tuve que llegar a esta situación. Y te responde el Señor, sí, era necesario, porque si no, te ibas a perder. Hoy es el momento de la unidad con el Señor.
Deja que haya unidad tuya con el Señor. Deja que haya unidad en tu casa. Porque es muy clara la palabra. Si tú estás dividido, si tu casa está dividida, no esperes buenos resultados. A tiempo te está hablando Dios. A tiempo te está dando una palabra. Y a menos que tú la uses con la autoridad de Él, vas a hablar con la autoridad a tus hijos, a tus hijas, en tu matrimonio, a tus padres, como familia, con la autoridad que te da el Espíritu Santo, y vas a decir las cosas como son y de acuerdo a Él, y vas a hacer su voluntad. Te va a costar, claro que te va a costar todo. Porque lo primero que vamos a batallar para reconocer es lo mal que hemos estado. Pero déjame decirte que es mejor eso, a seguir viviendo en error tras error, tras error, tras error y echarle la culpa a Dios. ¿Quieres ya romper con toda esa cadena? ¿Quieres romper con esta aflicción que te ahoga en la noche y dices, ¿qué voy a hacer, Señor? Hice todo, ya le busqué por aquí, ya le busqué por acá y esto sigue igual, esto sigue igual, esto sigue igual. Quebrante tu corazón. Quebrántate en esta mañana. Dile, perdóname, Señor. He querido hacer lo que yo creo por tapar algo que me ha dolido toda la vida. Lo que tú tengas allá adentro, lo que tengas conservado allá adentro y te esté pudriendo el alma, deja que hoy te sane el corazón del Señor. Y vas a ver el verdadero tú que eres. Te vas a sorprender de lo maravilloso que eres tú delante de Dios. Y vas a sorprender al mundo. Este era el que allá. Y ahora esto, ¿a quién sigue? ¿En qué religión se metió? Pues así no. Cristo es el que libera. Se pone de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a hablar con Dios. Y vamos a orar la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por esta gran palabra que nos has dado. Como congregación, mi Dios, nos has guiado en esta misión y esa visión que tenemos. Ser uno en ti. Arrodillamos nuestro corazón, Señor, humildemente delante de ti. Reconocemos nuestros pecados, mi Dios. Reconocemos lo que no hemos hecho bien. Reconocemos lo que estábamos haciendo bien y lo dejamos de hacer. Y reconocemos también aquello que sabemos que tenemos que hacer, pero no lo hemos hecho. Solamente así, Señor, con un corazón limpio delante de ti, podremos ver lo que tú ya nos diste, los dones, el ministerio en el cual vamos a servir, la ayuda mutua que vamos a dar como cuerpo tuyo, empezando por nuestro hogar. Tomamos, Señor, tu promesa. Seremos salvos cada uno de nosotros y nuestra casa. Pero eso no queda solamente en eso, sino también tú deseas, Señor, seguir perfeccionándonos hasta que tú vengas. Padre, que la unidad en esta congregación, que la unidad en cada hogar sea un hecho por la obra magistral de tu Espíritu Santo. Nos esforzaremos, trabajaremos en ello día a día, quebrantando nuestro corazón delante de ti y dejar que esa nueva criatura crezca, 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 madure y sea un instrumento tuyo para que muchas familias se conviertan a ti, Señor. Es en tu poder, es en tu autoridad, es en tu Espíritu Santo que lo vamos a lograr. Te doy gracias, Señor, por cada familia aquí representada. Te doy gracias por cada persona que está en este lugar y que está recibiendo esta bendición. Te doy gracias por todos aquellos que están decidiendo tomar tu palabra y ponerla en acción a partir de hoy.
Y te doy gracias por todos aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales. Que tu Espíritu Santo esté con ellos también. Bendícelos en sus hogares. Bendícelos en cada uno de los lugares donde estén. Porque esta palabra vuela hacia muchas naciones. Lo creemos, confesándolo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ten una ofrenda fuerte de palmas a Él. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bendito. Uno en Cristo el Señor. Unidad Cristiana Adonai. 22 aniversario. Dios nos bendice mucho. Y bueno, vamos ahora a pasar